Bueno, antes yo calienta que ya se la gente. Vale. Buenos días a todos y a todas. Hay que decirlo por si acaso, ¿no? Estamos con el lenguaje inclusivo. Bueno, vamos a ver. Ya lo ha dicho Kailas, ¿no? La charla de hoy va a versar sobre uno de los temas del curso básico de Teosofía que se está impartiendo actualmente en la rama del Loto Blanco, ¿no? Este tema, a su vez, como todos los demás que forman parte de este curso básico, está dividido en 14 capítulos concretamente. Debido a la extensión de los mismos, sería muy difícil concentrarlos en una única charla y nos iríamos tranquilamente cerca de las 4 horas. Yo creo que eso lo hace totalmente inviable. Por eso, en su momento, comenté con Kailas la necesidad de poder, o la conveniencia de poder dividirla en 2 partes. Pues eso es lo que al final hemos acordado, dividirla en 2 partes. Hoy daré la primera parte y tal como lo dijo él, pues daré la segunda en enero, ¿no? Porque el mes de diciembre es un mes un tanto complicado con los festivos y todos tenemos ciertas obligaciones por ahí, y etcétera, etcétera. Bien, con respecto a la charla, deciros varias cosas. Primero, la división de la charla para mí ha sido muy sencilla. De hecho, la división la hace el propio autor del trabajo, ¿no? Ya que los 5 primeros capítulos están dedicados a explicar lo que es la mente desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, desde la ciencia, fundamentalmente. Porque nuestra cultura occidental está dominada fundamentalmente por el pensamiento científico, ¿no? Los 7 capítulos siguientes están dedicados a explicar lo que es la mente desde el punto de vista del Vedanta, desde la filosofía védica. Y los 2 últimos los complementa el autor con una explicación de lo que es el Raja Yoga, que es el yoga que se nos da habitualmente en todas las escuelas de la rama Sanatana Dharma. Y el último capítulo que me parece también muy interesante, está dedicado a explicar los pasos que se deben dar en un proceso de meditación, en la meditación. Bien, dicho esto, entonces, esta primera charla, que va a dedicarse, tal como dije antes, a la visión desde el punto de vista de nuestra cultura occidental, es más corta que la segunda. Entonces yo, para igualarla un poco en tiempos, me he tomado la libertad de añadirle un poco más de información. Es simplemente un poco más de información, pero que para nada contradice la línea argumental ni lo que expone el compañero que ha realizado este trabajo. Por lo tanto, es una información que es totalmente respetuosa con lo expresado y redactado por este compañero, ¿no? Como además debe ser, ¿no? Y va a tener una duración, más o menos calculo yo, lo he calculado sobre 1 hora y media. Es posible, si no divago y no me voy un poco por las ramas, pues debería ser sobre ese tiempo. Si no, puede ser un poquito más. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues sobre la charla no decir nada más. Entonces vamos a empezar. Yo voy a seguir el mismo programa, el mismo organigrama que sigue el autor, ¿no? Porque el autor en cada capítulo comienza con una serie de consideraciones o conceptos, ¿no? Y yo voy a respetarlos y después vamos a empezar a desglosarlos, ¿no? Entonces empieza con el primer capítulo y nos dice por qué es necesario estudiar la mente. ¿Por qué estudiar la mente? Y nos dice: la mente se manifiesta subjetivamente como la corriente de la conciencia. Bueno, aquí hay una rata, no es conciencia, es consciencia. Segundo, después dice: los procesos de la mente son privados. Tercero, dice: la mente es distinta de la emoción, pero está muy ligada a ella. Y último, dice: la mente es nuestro órgano del conocimiento. Bien, bueno, pues vamos a desglosar un poco todo eso y hablar un poco de la mente, ¿no? La mente es, digamos, quizás el gran misterio de nuestro ser, y nosotros nos damos cuenta de su existencia por la corriente de la consciencia, ¿no? Con lo que habitualmente se conoce como el flujo del pensamiento, lo que en el Vedanta también se llama la corriente de manas. Es ese constante brotar, fluir de pensamientos, percepciones, sensaciones, recuerdos y demás contenidos mentales. Una de las cosas más difíciles que hace el estudio de la mente es que la mayor parte, por no decir todos nuestros contenidos mentales, son privados, personales, porque tienen lugar en el ámbito de nuestra propia consciencia, por lo cual los demás no los conocen,
al menos que nosotros los demos a conocer, bien sea de una forma oral o a través pues, de nuestro comportamiento o de nuestra conducta. Bien, esto nos llevaría a una primera conclusión, de que todos nuestros procesos mentales, al ser privados personales, son subjetivos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Son subjetivos. Veréis el por qué digo esto y hago hincapié en esto. Bien, otra cosa importante que hay que tener en cuenta que es la mayor parte de todos nuestros procesos mentales están estrechamente relacionados con las emociones y están también estrechamente relacionados y por lo tanto nuestros pensamientos están estrechamente relacionados con las emociones. Esto nos lleva a una conclusión de que la mayor parte de todos nuestros procesos mentales están, digamos, son los que verdaderamente van a condicionar nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿no? Esta es otra de las conclusiones importantes que vamos a llegar a lo largo de la charla. Pero lo más importante de la necesidad o del estudio de la mente o de por qué estudiar la mente es que a través de ello nos vamos a poder dar cuenta de que la mente es nuestro órgano del conocimiento, porque a través de ella es como nosotros podemos conocer el mundo que nos rodea y también nuestra propia realidad interna, conocernos a nosotros mismos. Por lo tanto, si nosotros queremos conocer y por lo tanto desentrañar los misterios de la vida, qué menos que empecemos por conocer lo que es nuestro propio misterio, el misterio de nuestra mente. Bien, este capítulo, el autor del trabajo lo remata con dos preguntas, ¿no? Que dicen, ¿puede la mente conocerse a sí misma? Y después dice, ¿qué sabemos de ella, ¿no? ¿Cómo funciona la mente? ¿Qué es la mente, ¿no? Bueno, pues a estas dos preguntas iremos contestando a lo largo de los siguientes capítulos, ¿no? Entonces, antes de pasar al segundo capítulo, que es la mente, y ya vamos a empezar a definir qué es la mente y qué tipos de mente hay, y cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, me gustaría hablar sobre dos conceptos que a mí me parecen muy importantes y que en su día a mí me produjeron cierta confusión, que no sé si a alguno de vosotros habrá pasado igual, sobre todo en nuestra cultura occidental, que es el concepto de conciencia y el concepto de consciencia, ¿no? Porque en nuestra cultura occidental son dos conceptos que están muy bien diferenciados, mientras que en el Vedanta, o fundamentalmente en casi todas las culturas de origen oriental, no están diferenciados, porque no lo consideran. De hecho, la palabra mente los engloba totalmente, ¿no? Como veremos en la segunda parte de la charla, ¿no? Pero bueno, como esta charla va a estar dedicada a explicar lo que es la mente desde nuestro punto de vista de la cultura occidental, me parece importante hacer una reflexión sobre lo que es conciencia y lo que es consciencia, porque a mí personalmente hace años, cuando asistía a charlas o leía textos y escuchaba pues, conferencias o asistía a talleres, miraba que se usaba indistintamente la palabra conciencia y consciencia para referirse a lo mismo, para hablar de lo mismo, y lo cual eso me producía cierta confusión, bueno, hasta que lo aclaré, claro. Entonces aquí también veremos un poco la razón del por qué se usan esos dos conceptos para hablar de lo mismo, para definir lo mismo. Entonces vamos a empezar a definir lo que es consciencia, ¿no? Y lo empezaríamos a definir de una forma, digamos, genérica, diciendo que consciencia es esa capacidad o facultad que nos permite formar parte no solamente de nuestra realidad interna, sino también de la realidad externa que nos rodea. Es esa capacidad que nos permite percibir cada estímulo, cada matiz de cualquier proceso, sea interno o externo. Bien, esta es una definición bastante general, básica, ¿no? Pero vamos a profundizar un poco en ella porque considero de que la consciencia es un concepto muy importante. Y lo digo en el sentido de que, por ejemplo, para que veáis, y esto lo comentaré en la segunda parte de la charla, en la cultura occidental se considera, hay una visión totalmente distinta al Vedanta. En la cultura occidental se considera que la mente es la que nos dota de consciencia para realizar toda una serie de funciones. En el Vedanta es todo lo contrario. Es la consciencia, entre comillas, el ser, el que dota de operatividad no solamente a nuestra mente, sino también a nuestro cuerpo y a los diferentes órganos, para que veáis la diferencia conceptual que hay entre las dos visiones. Por lo tanto, voy a hacer hincapié en esto de hablar sobre la consciencia. Bien.
Para ello vamos a recurrir a dos estudiosos de la mente. Uno es William James, que es el padre de la psicología, bueno, fue el padre de la psicología moderna en Estados Unidos, y este señor decía que la consciencia es subjetiva, no tiene nada que ver con la ética ni con la moral, y aparte de eso está muy relacionada con los pensamientos, por lo tanto es igual de racional y de cambiante que ellos. Él concretamente consideraba de que la consciencia, o hay dos tipos de consciencia, una consciencia normal o estándar y una consciencia selectiva. La consciencia normal o estándar es esa, digamos, parte de la consciencia o esa capacidad o facultad que nos permite a través de un proceso personal ser conscientes de nuestros propios pensamientos, lo cual nos va a permitir ser conscientes de nosotros mismos, de nuestra propia realidad, identificarnos con nuestra propia individualidad. Y después la consciencia, digamos, selectiva es esa capacidad o facultad que nos permite en un momento dado prestar atención, poner atención en cualquier aspecto, de cualquier proceso, sea interno o externo, de tal forma que lo podamos aislarlo de todo lo demás para poder tomar contacto con ese aspecto o cosa que queremos conocer. Esa es la consciencia selectiva. ¿De acuerdo? Bien, el otro estudioso de la mente es también un norteamericano, que es Christoph Koch, y este es un neurobiólogo. Bueno, habitualmente estas personas son todas multidisciplinares, ¿no? Suelen tener bastantes disciplinas las cuales más o menos dominan, ¿no? Para este señor, en cambio, la consciencia todavía para él es un enigma. Y de hecho, él dice que, bueno, que tiene una definición de la consciencia bastante sencilla y muy breve y fácil de recordar. Él dice que la consciencia es todo aquello que podemos experimentar. Eso es consciencia. Es una definición muy pequeña, breve, pero también muy fácil de recordar, ¿no? Que podemos experimentar. Consciencia es todo aquello que podemos experimentar. Bien, él también considera que hay dos tipos de consciencia. Una consciencia primaria y una consciencia reflexiva. La consciencia primaria es esa capacidad o facultad que a través de ciertas capacidades cognitivas, como pueden ser las percepciones, sensaciones, pensamientos, también con lo que soñamos, con lo que deseamos, todo eso nos va a permitir aislarnos de todos los estímulos que nos rodean para poder así definir nuestra propia individualidad, tomar contacto con esa individualidad. Y después está lo que él llama la consciencia reflexiva, que para él es sin lugar a dudas la parte de la consciencia más interesante, pero a la vez también la más, digamos, desafiante o más inquietante, porque es esa parte de la consciencia que tiene que ver con la capacidad innata, natural que tiene el ser humano, que es la capacidad que tenemos para observar la mente. Es esa capacidad que tiene que ver con lo que sabemos, con lo que somos, con lo que verdaderamente pasa en nuestro ser interno, con el quién soy yo. Bien, como veis, estos dos autores coinciden bastante en definir lo que es consciencia. Y si verdaderamente cogemos la consciencia selectiva de William James y la consciencia reflexiva de Christoph Koch, coinciden bastante con la visión que se tiene en el yoga sobre la consciencia. En el yoga la consciencia tiene que ver con el percibir, con el darse cuenta. De hecho, en yoga se considera que uno es consciente de sí mismo y de lo que en realidad es en función de lo que realmente es, ¿no? ¿De acuerdo? La consciencia en el yoga es la que define al ser. Esto lo hablaremos mejor más en la segunda parte de la charla, ¿no? Cuando hablemos del Vedanta. Bien, bueno, pues entonces ya aclarado un poco el concepto de consciencia desde nuestra perspectiva, nuestra cultura occidental, vamos a hablar de lo que es la conciencia, ¿no? La conciencia es una capacidad o natural, innata del ser humano, que le permite a través de ciertas capacidades o a cierta escala de valores, pues distinguir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien o lo que está mal, en función de esa escala de valores. Por lo tanto, es un concepto que está muy relacionado con la ética, con la moral.
No tiene nada que ver con las capacidades de percibir, de darse cuenta. Y de hecho en nuestra cultura occidental la mayor parte de los filósofos consideran a la conciencia más bien como una virtud. De tal forma que cuando nosotros decimos que una persona tiene la conciencia, tiene conciencia, o tiene la conciencia tranquila, pues nos estamos refiriendo a que esa persona tiene una serie de valores éticos o morales. Bien. Bueno, pues la conciencia, al igual que la consciencia, tiene dos partes o tiene dos aspectos, que es la conciencia, digamos, espiritual y la conciencia ética o moral. ¿Qué es la conciencia espiritual? Pues la conciencia espiritual es la que tiene que ver con la conciencia universal, que es esa capacidad o facultad que nos permite discernir de una forma verdaderamente y realmente auténtica, y entre comillas lo de verdaderamente real y auténtica, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que está bien o lo que está mal, pero en función de unos valores, de los verdaderos valores humanos, y entre comillas esto de los verdaderos valores humanos, más allá de todo tipo de culturas, tradiciones y religiones. Por contra, la conciencia ética o moral es esa capacidad que también tiene el ser humano, que le permite también distinguir de una forma normal y natural lo que es correcto o lo que es incorrecto, o lo que está bien o lo que está mal, pero en función de una escala de valores personales. Este tipo de conciencia es altamente condicionante, ya que al estar basada en una escala de valores personales, y estos valores personales están condicionados por la cultura, las tradiciones, las religiones o la religión de la sociedad en la cual se ha criado o desarrollado esa persona. Por eso es altamente condicionante. Bien, ya para rematar un poco esta reflexión, este punto de inflexión antes de pasar al segundo capítulo, voy a explicar, o me gustaría reflexionar, sobre el porqué de estos dos conceptos se usan de una forma indistinta para hablar de lo mismo. Hay, desde luego, varios motivos. Uno de ellos, evidentemente, es la influencia, ¿no?, de la corriente de pensamiento de las culturas orientales en nuestra cultura occidental, que hay, como he dicho antes, en la cultura oriental no hay esa distinción entre conciencia y consciencia, tal como nosotros lo tenemos en nuestra cultura. Pero bueno, aparte de esa influencia importante, me gustaría citar una que, a mi opinión personal, creo que también es muy importante, y es la siguiente. Cuando nosotros realizamos una toma de conciencia realizada de una forma responsable, profunda y progresiva de la realidad que nos rodea, y aquí incluyo tanto el autoconocimiento como el conocimiento de la realidad que nos rodea, realizado, repito, de una forma global e integral, esto nos conduce irremediablemente al despertar de la conciencia espiritual, la que está relacionada con la conciencia universal, y por ende al rechazo de la conciencia ética o moral. Por otra parte, tenemos que cuando realizamos un trabajo consciente, también realizado de una forma profunda, progresiva, emanado de la expansión, ¿no?, o deliberado de la expansión de la propia consciencia, eso también nos lleva a una fusión completamente global e integral con la conciencia espiritual, con la conciencia universal. Y aquí es donde se produce la fusión de los dos conceptos, que es lo que permite, ¿no?, o que hace que nosotros a veces, cuando hablemos de ciertas cosas o ciertos conceptos, usemos estos dos términos para referirnos a lo mismo. Por cierto, hay otra diferencia también muy importante, que bueno, incluso lo hemos dicho aquí en el primer capítulo. La diferencia entre conciencia y consciencia es una S. Es una S solamente. Y además el corrector ortográfico de nuestro ordenador no la distingue. Yo puedo escribir conciencia y consciencia, y como son dos conceptos correctos, el corrector automático no lo distingue. Lo tiene que distinguir la persona que escribe o la persona que lee, en función del contexto del texto que se esté refiriendo o hablando, para que veáis lo fino que es la frontera entre esos dos conceptos a veces. Bien, bueno, pues llegado a este punto, entonces ya vamos a iniciar otra vez el segundo capítulo. Bien, y el segundo capítulo es ¿qué es la mente?, ¿no?
Y entonces este compañero, que por cierto no hablé antes de él, que se me pasó, creo que bueno, se ha citado en otras charlas, ¿no? Se llama Carlos Pérez, y creo que es el miembro de la rama Esperia de Madrid. Creo que es de la rama Esperia de Madrid. Bueno, pues una referencia a él porque es su trabajo. Bien, en este capítulo el autor del trabajo dice: se define a la mente como los aspectos del intelecto y de la consciencia, dentro de los cuales cita la percepción, memoria, pensamiento, razonamiento, imaginación, emoción y voluntad. Continúa: es difícil definir sus funciones exactamente, y termina: los procesos que se generan en ella pueden ser conscientes o inconscientes. Bien, vamos a desglosar un poco todo esto. Bien, en nuestra cultura occidental la mayor parte de los psicólogos y psiquiatras consideran que la mente es ese conjunto de aspectos o atributos propios del intelecto o de la consciencia. Como veis, aquí ya hay una diferenciación entre intelecto y consciencia. Dentro de estos atributos, vuelvo a repetir, algunos acabados pueden estar las percepciones, sensaciones, pensamientos, recuerdos a través de la memoria, emoción, imaginación, e incluso algunos autores incluyen la voluntad. Bien. En la actualidad, a pesar de que se está investigando y se continúa investigando sobre la mente y sus mecanismos de funcionamiento, no se conoce mucho sobre ella. Hay muchos enigmas, muchas cosas que aún hay que conocer sobre sus mecanismos de funcionamiento. Pero bueno, los últimos avances nos permiten afirmar lo siguiente: el ambiente nos está continuamente enviando señales, estímulos, tanto físicos, químicos, como mentales y biológicos. Estos estímulos contienen una determinada información. Esta información es interpretada por nuestra mente de acuerdo a ciertas capacidades cognitivas que acabamos de citar, y a través pues, de nuestra percepción y a través de la experiencia o las experiencias vividas, y por medio de nuestro cerebro, nosotros generamos una acción, una respuesta, un acto, ¿de acuerdo? Bien, pues de acuerdo a esta más o menos consideración desde el punto de vista científico, esto nos podría llevar a hacer una definición más exacta, más precisa de lo que es la mente. La mente es una dimensión creadora, producto de la actividad del intelecto, resultante de la actividad del intelecto, del cerebro, y que a través de ciertas capacidades cognitivas, como hemos dicho antes, podemos interpretar, analizar las señales, los estímulos que nos envía el medio ambiente o el ambiente exterior, y a través de un proceso de raciocinio tomar una decisión, con lo cual esto nos lleva a la realización de un acto que puede ser consciente o inconsciente. ¿De acuerdo? Bien, antes de empezar con todo este marmotreco que he puesto aquí, que me tenéis que perdonar, que bueno, al final quizás un poco condensado, quisiera hacer aquí una reflexión y decir una frase que no puedo citar el autor porque lo desconozco, ya para empezar a establecer una diferencia entre mente e intelecto, porque después lo veremos más adelante en nuestra cultura occidental, ambos, sobre todo la corriente de pensamiento reduccionista, los acaba fundiendo, diciendo que la mente es simplemente un producto, digamos, de nuestra actividad o de nuestro intelecto, de nuestra actividad cerebral. Bien, y esta frase dice: la biología nos da un cerebro, la vida lo convierte en una mente. Para que veáis, lo convierte en una mente. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues de acuerdo a esta última definición de lo que es la mente, podremos entonces, de acuerdo a este diagrama y estos organigramas, podemos decir de que en la mente hay dos niveles, o hay dos tipos de mente: la mente consciente y la mente inconsciente. La mente consciente es aquella cuyos procesos personales procesos mentales los podemos percibir, mientras que la mente inconsciente es aquella cuyos procesos mentales no los podemos percibir, lo cual dificulta la introspección y además hace que sea de muy difícil acceso. Hoy en día, en la actualidad, la mayor parte de la comunidad científica considera que en la mente hay tres niveles, o tres tipos de mentes, tal como se pone aquí: la mente inconsciente, la mente subconsciente y la mente consciente, que más adelante veremos, cuando lleguemos a otro capítulo,
estarían supuestamente relacionadas con los tres tipos de cerebros, con el cerebro reptiliano, siguiendo este orden, el cerebro mamífero y el cerebro humano, que es lo que se conoce como el cerebro trino. Aunque esta teoría, lo hablaré más adelante, no está totalmente compartida por la comunidad científica. Veremos después el porqué. Bien, pues entonces vamos a hablar de estos tres tipos de mente, ¿no? Decir también que en la actualidad, dentro de la comunidad científica, hay también un grupo de científicos, neurólogos, que consideran de que inconsciente y subconsciente no dejan de ser lo mismo. Como mucho lo contempla como diferentes variantes o gradientes de lo mismo. Pero bueno, nosotros nos vamos a decantar por esta visión, que es lo que considera la mayor parte o la mayoría de la comunidad científica. Y vamos entonces a empezar a hablar un poco sobre los tres tipos de mente y cuáles son sus mecanismos de funcionamiento, ¿no? Entonces empezaríamos primero por la mente inconsciente, ¿no? Y funcionaría según este organigrama. Tenemos que el ambiente, junto con las experiencias, provoca en nosotros un sentido, unas emociones, o un estado emocional. Y esto nos conduce automáticamente a que realicemos un acto inconsciente, automático o involuntario. Vamos a hablar un poco sobre esto, a desglosarlo, ¿no? Bien, habíamos dicho que la mente inconsciente era la que nos dificultaba la introspección y por lo tanto era de difícil acceso. Otra de las características que tiene la mente inconsciente es que es la encargada de gestionar la memoria a largo plazo. Trabaja con información antigua y larga. Si la comparáramos con el funcionamiento de un ordenador, sería esa parte del disco duro, donde nosotros guardamos información y la tenemos ahí guardada, almacenada. ¿De acuerdo? Bien, pero el inconsciente, o la mente inconsciente, tiene dos funciones mucho más importantes. Sin lugar a dudas, la más importante es la siguiente. Es la encargada de controlar, mantener y dirigir el funcionamiento de nuestras constantes físicas, fisiológicas y químicas. Con un objetivo, con dos objetivos, el de protegernos y el de ahorrarnos energía. Cuando digo protegernos, me refiero que al mantener en funcionamiento las constantes vitales, porque es la encargada de mantener en funcionamiento todos nuestros órganos vitales, nos mantiene con vida, nos protege. Nosotros sin la mente inconsciente no podríamos vivir. Nosotros no le decimos a los pulmones cómo tienen que respirar, ni cuándo tienen que respirar, ni a nuestro corazón, ni cuándo tiene que latir, ni cómo tiene que latir. Eso se encarga la mente inconsciente, totalmente. Bien, y ahorrarnos energía en el sentido de que la mente inconsciente, como iremos hablando ahora más adelante, sus actos son instintivos, primitivos, muy rápidos, por lo tanto nos ahorran energía. Si fueran actos conscientes, eso requeriría de análisis, eso lleva tiempo y eso consume energía. Hablaremos también más adelante sobre que el cerebro es el órgano del cuerpo que más energía consume, entre un 20 y un 25% en condiciones normales. En otras condiciones mucho más, con lo cual imaginaros el porcentaje que le quede a repartir para todos los demás órganos. Otra de las funciones más importantes que tiene la mente inconsciente es la siguiente, que también es muy importante. Es que desde el primer momento o desde el momento de la fecundación y durante los primeros años de nuestra vida, nosotros no tenemos desarrollado ni la capacidad de pensar, ni la de razonar, ni la capacidad de incorporar, asimilar conocimientos. Solamente tenemos desarrollado la capacidad de observación y a través de ella es como nosotros observamos el ambiente que nos rodea, el ambiente sensible, porque solamente los podemos captar a través de nuestros sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos lleva a que toda la información que nosotros asimilamos, asimilamos no es la palabra correcta, aprendemos, la percibimos a través de nuestros sentidos, y sin asimilarla y sin integrarla, la grabamos, la incorporamos a nuestro inconsciente, y así es como vamos creando nuestra percepción, nuestra realidad y nuestra experiencia. Y en función a ellas es como actuamos a través de actos inconscientes, involuntarios, porque no la integramos, la grabamos directamente en nuestro inconsciente. Esto es muy importante y veremos ahora el porqué. Este tipo de aprendizaje tiene dos aspectos, un aspecto positivo y un aspecto negativo. El aspecto positivo es que a través
de este sistema de aprendizaje o de asimilación es como nosotros podemos aprender o asimilar los valores, la cultura, las tradiciones de nuestros padres, de nuestra familia y de la cultura o de la sociedad en la cual nos criamos. Es un tiempo para aprender, es un tiempo para el aprendizaje. Y así es como hemos evolucionado como especie a lo largo de los años y de los siglos. Esta es, digamos, la parte positiva. La parte negativa es que este tipo de aprendizaje es altamente condicionante. ¿Y por qué es condicionante? Pues por lo siguiente. Vamos a ver. En teosofía, creo que lo habéis escuchado muchas veces, en algunas charlas, se considera que el ser humano tiene una composición setenaria. Y además también evoluciona en ciclos setenarios, concretamente en 9 ciclos, con una duración, cada uno de ellos, de 7 años. El primero va de 0 a los 7, el segundo de 7 a los 14, el tercero de los 14 a los 21 y así sucesivamente hasta llegar al noveno. Pues bien, el primer ciclo, que va de 0 a 7 años, y esto no solamente lo considera la teosofía, sino que hoy en día está totalmente aceptado tanto por la psiquiatría como por la psicología, es fundamental, porque aquí es donde nosotros sentamos las bases de lo que va a ser nuestro futuro ego, de nuestro yo, de nuestra personalidad. Y como toda esa información que nosotros incorporamos en este primer ciclo de nuestra vida es una información que no asimilamos, que no integramos, que simplemente la incorporamos y la grabamos en nuestro inconsciente, queda grabado a fuego. Y hemos dicho que el inconsciente es de difícil o muy difícil acceso. Por lo tanto, para cambiar esas conductas, esos patrones o ciertos comportamientos, no nos va a ser fácil. Veremos más adelante cuál va a ser el camino o el atajo que vamos a usar para acceder al inconsciente, para cambiar esos patrones de conducta. ¿De acuerdo? Este es el motivo fundamental porque es ese aspecto negativo. Bien, bueno, pues hablando ya, he dicho, sobre los mecanismos de funcionamiento de la mente inconsciente, vamos a ver los mecanismos del funcionamiento de la mente subconsciente, y lo vamos a hacer pues también comparándonos un poco con la mente inconsciente. Y digamos, su organigrama, digamos, de funcionamiento sería que la mente, junto con las experiencias vividas, provoca en nosotros o nos conduce a un sentir. Este sentir hace que se despierten o se activen unos automatismos o unos patrones de conducta, que esto conduce a un acto inconsciente y también involuntario, automático. Bueno, vamos a desglosar esto. Cuando hablábamos de la mente inconsciente, habíamos dicho que la mente era la parte que estaba encargada de gestionar la memoria a largo plazo. Bien, el subconsciente es todo lo contrario. El subconsciente es el encargado de gestionar la memoria a corto plazo. Trabaja con información reciente y corta. De tal forma que si lo comparáramos con el funcionamiento de un ordenador, el subconsciente sería esa memoria RAM, que es la encargada de manejar y digamos, ejecutar programas de corta memoria. Esto nos lleva a una conclusión de que el subconsciente, como veremos ahora más adelante, trabaja con información corta y ejecuta programas, por lo tanto, obedece órdenes. Obedece órdenes. ¿Sí? Bien, habíamos dicho también que el inconsciente era de difícil acceso. Bien, pues el subconsciente es, bueno, no digo todo lo contrario, pero digamos, es un tanto opuesto, ¿no? En el sentido de que el subconsciente es de más fácil acceso, porque está relacionado con las emociones. Explicaremos esto más adelante, lo cual lo hace sugestionable, dúctil y maleable, y por lo tanto de más fácil acceso. Bien, pero la principal misión del subconsciente es la siguiente, y esto hay que tenerlo muy en cuenta y es muy importante. Cuando algo se hace o se vuelve repetitivo, automáticamente, lo querramos o no lo querramos, se incorpora y queda grabado en nuestro subconsciente. Esto es así, lo querramos o no lo querramos. Esto nos lleva, y además hay una cosa, y esta información que queda grabada en nuestro subconsciente, a su vez la podrá pasar sí o no al inconsciente. Lo cual esto nos lleva a dos conclusiones muy importantes. Primero, que el subconsciente podemos acceder a él a través de la mente consciente, evidentemente, pero también podemos acceder a través de él, tal como acabamos de decir,
al inconsciente. Y este va a ser el camino o la vía que vamos a poder utilizar para poder acceder al inconsciente para cambiar cosas, solucionar problemas. Otra conclusión de esta es que, por lo tanto, el subconsciente, su misión principal es automatizar, grabar no solamente todos nuestros pensamientos, sino todas nuestras acciones. ¿De acuerdo? Y de aquí nacen los famosos patrones de conducta o automatismos. Esto es así. Es la visión que tiene el subconsciente. Bien, con respecto a que el subconsciente era, digamos, sugestionable, o era de más fácil acceso, es porque el subconsciente entiende y comprende muy bien todas nuestras emociones y por lo tanto todos nuestros estados emocionales, lo cual lo hace que sea sugestionable a través de las emociones, evidentemente, y por lo tanto dúctil, maleable y de fácil acceso. Prueba de ello es que la mayor parte de todas nuestras experiencias están o van relacionadas con las emociones. El ejemplo los tenemos en los traumas, que podemos pasar a lo largo de nuestra vida. Lo tenemos también en esos otro tipo de experiencias con un alto, fuerte contenido o impacto emocional. Los tenemos también en cosas o experiencias asociadas a cosas más sencillas, como puede ser la publicidad, el marketing, pues la música a través de canciones, imágenes, símbolos, etcétera, etcétera. Bien, llegado aquí a este punto me gustaría hacer aquí una pequeña reflexión sobre el subconsciente. Hoy en día está compartido por todo el mundo, ya no es una creencia de tipo esotérica, sino también la ciencia lo comparte. La mente tiene un enorme poder, y la mente subconsciente, como parte de ella, lo tiene. De hecho, hoy en día hay ciertas disciplinas, tanto en la psiquiatría como en la psicología, que utilizan el poder de la mente o de la mente subconsciente para acceder a ella, para solucionar, ¿cómo decirlo?, situaciones, comportamientos o problemas de tipo psicológico. Entonces voy a dar aquí una serie de pautas, porque hoy en día también a través del pensamiento positivo, las visualizaciones y otra serie de técnicas, hipnosis y tal, que se suelen utilizar a nivel terapéutico, lo que realmente se está haciendo es accediendo al subconsciente para cambiar todo ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, cuando nosotros querramos darle una orden a la mente subconsciente para cambiar cosas o lograr objetivos, por cierto, hablo de lograr objetivos, y bueno, ya creo que me voy a estar alargando un poco de la charla. Deciros solamente como un botón de muestra. La Unión Soviética, que fue un país, bueno, es un país que se caracteriza desde hace muchos años por investigar mucho sobre la mente y su funcionamiento, llegó a descubrir en un momento determinado que la mente subconsciente tenía un enorme poder. Y lo empezó a aplicar en sus atletas, concretamente en los que practicaban deportes individuales, para lograr romper récords, conquistar récords. Con eso ya os digo todo, lo voy a dejar así. Hoy en día está muy extendido y todos los clubes tienen psicólogos y utilizan un montón de herramientas en ese campo. Bien, entonces, cuando querramos darle órdenes al subconsciente, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. El subconsciente no juzga, por lo tanto no distingue el bien del mal. Segundo, cuando le querramos dar órdenes, esa información tiene que ser, o esa orden tiene que ser, contener una información clara y precisa, y a ser posible, breve. Segundo, el subconsciente no distingue la fantasía de la realidad. Por lo tanto, nosotros podemos acceder al subconsciente no solo a través de la mente consciente, sino a través de nuestros pensamientos, sino a través de nuestra imaginación. Esto es muy importante, a través de la imaginación. Y después, finalmente, pues como sabéis, pues como es fácil, útil y maleable y sugestionable, es de más fácil acceso, es la vía que podemos usar para acceder al inconsciente, para cambiar cosas. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues ya he hablado, ya he dicho todo esto sobre el subconsciente, puede que me quede alguna cosa, pero bueno, voy a pasar ya. Y vamos a hablar entonces cómo funciona la mente consciente. Y funcionaría según el siguiente organigrama. Tenemos que el ambiente, junto con las experiencias, nos conduce a un pensamiento consciente. Esto, a su vez, nos conduce a un sentir. El sentir nos conduce a un análisis, a un razonamiento,
Y este razonamiento nos conduce a una decisión y finalmente a un acto consciente, razonable. Bien, vamos a explicar un poco todo esto, a desglosarlo. Cuando hablábamos del inconsciente decíamos que en estos primeros años de nuestra vida nosotros no teníamos incorporado la capacidad de asimilar el conocimiento, ni desarrollado nuestra capacidad de pensar, ni de razonar. Bien, ya pasados esta primera etapa, nosotros ya tenemos desarrollado nuestra capacidad de pensar, de razonar y por lo tanto de integrar conocimiento. Y a través de ello, y gracias a ello, y a través de ciertas capacidades cognitivas, como hemos citado antes de la mente, nosotros podemos analizar, razonar toda esa información que nos llega a través de del ambiente, del medio ambiente que nos rodea, para poder hacer un análisis, un razonamiento y realizar, por lo tanto, un acto consciente, voluntario. Y también ayudados de la experiencia vivida, ¿no? Que la recuperamos a través de la memoria. Las experiencias las recuperamos a través de la memoria. Si vosotros os fijáis y comparáis este organigrama y comparáis con el funcionamiento de la mente inconsciente o con la mente subconsciente, la única diferencia es esta: que antes del sentir está el pensamiento consciente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros introducimos antes del sentir el pensamiento consciente, automáticamente cualquier acto inconsciente se acaba convirtiendo en actos conscientes. ¿Cómo lo podemos conseguir esto? Pues prestando atención, poniendo atención, entre comillas, conciencia, en todos aquellos actos que nosotros realizamos. Y automáticamente esos actos acaban convirtiéndose en actos conscientes, por lo tanto en actos razonables. Esto es muy importante, porque esto nos conduce que si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra forma de actuar. Lo iremos viendo más adelante. Esto nos conduce también entonces a una conclusión, ¿no? De que para expresarlo de otra forma, esto estaría imbricado, lo de la atención, porque la atención es una herramienta enormemente fuerte, poderosa, como hablaremos más adelante sobre ella. Es practicar, en resumen, es practicar la atención plena. ¿Qué es la atención plena? ¿Cuántas veces se nos dice cuando estamos en clase y estamos realizando una sana y estamos tira de aquí, tira de allá, estira de aquí, y a lo mejor nuestra mente está por ahí divagando en 40 y nos dice el profesor: oye, estate atento, presta atención a lo que sientes, cómo se estira tu cuerpo. Eso es la atención. Eso que ha puesto tan de moda pues Eckhart Tolle, ¿no? Vivir en el momento presente. Porque ¿qué es vivir en el momento presente o estar en el momento presente? Sino que más que estar ejerciendo la atención plena, que es una de las partes o digamos que se nos aconseja practicar en nuestro yoga, ¿no? En el yoga, concretamente el Raja Yoga, que es la atención plena. Es uno de los pasos previos en el proceso de meditación. ¿De acuerdo? Bien, llegado aquí a este punto, me gustaría citar una frase de Carl Jung, que está un poco acorde con todo esto, que dice, que seguramente la habéis escuchado muchas veces, que mientras lo inconsciente no se haga consciente, tu subconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino, o quizás pues casualidad o azar. Esto para que veáis la importancia de todo lo dicho. Bien, bueno, pues llegado ya a este punto, y ya para rematar este segundo capítulo, ya vamos a hablar un poco de las capacidades de la mente, pero solamente voy a hablar de 4, porque si no ya me voy a alargar, y voy a hablar de las que creo que la comunidad científica considera como las más importantes, que son el pensamiento, la cognición, la memoria y la imaginación. ¿Qué es el pensamiento, no? Bien. Si lo preguntáramos a un neurólogo, seguramente te diría que el pensamiento es simplemente y pura información que circula por las neuronas a través de un proceso que se conoce como sinapsis. Esa sería la definición puramente científica y fría. Pero bueno, nosotros vamos a hacer una definición de lo que es un pensamiento de una forma más abstracta, un poco más global. Entonces podríamos definir que el pensamiento es todo aquello que podemos traer a la realidad, a través de un proceso de nuestro intelecto.
De hecho, hoy en día la mayor parte de la comunidad científica considera que los pensamientos son productos elaborados por la mente, que pueden aparecer a través de dos procesos, o bien por un proceso racional de nuestro intelecto, o bien por una abstracción de la imaginación. Esto es importante, abstracción de la imaginación, pero no voy a hablar de ello porque me voy a alargar. Simplemente deciros que una idea, antes de que digamos, coja forma, se muestre en la realidad, previamente ha sido una imagen, para que veáis la importancia que tiene la imaginación. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar entonces a lo que es cognición, a definir qué es cognición. Cognición es esa capacidad o facultad que a través de la idea y la imaginación nos permite manipular información para crear ideas, conceptos o tener reglas para la resolución de problemas y finalmente a través de un proceso de razonamiento tomar decisiones. Aquí cuando digo manipular información lo digo en dos sentidos, en el sentido positivo porque cuando manipulo manejo información y en el sentido negativo es que nuestra mente y nuestro cerebro tergiversan esa información, nos hacen ver y creer cosas que no tienen que ver con la realidad objetiva. Esto es muy importante. Esto estaría imbrincado con ese concepto del que desde hace miles de años se nos dice en las culturas orientales que es Maya. Vivimos en un mundo irreal, ilusorio. Hablaremos de esto un poquito más adelante, lo voy a dejar aquí ahora. Nada más. Después tenemos la memoria. ¿Qué es la memoria? La memoria es esa capacidad para almacenar, guardar y retener y recuperar, evidentemente, información que nosotros hemos guardado. Hasta ahora la memoria no se le daba mucha importancia, se le consideraba como un trastero o un habitáculo, un cuarto, donde nosotros vamos tirando ahí información de una forma más o menos ordenada o desordenada y que, llegado un momento determinado, accedíamos a ella para recuperar esa información tal como la habíamos recuperado, tal como la habíamos guardado. Eso no es cierto ya. Hoy en día está demostrado científicamente que la memoria es altamente engañosa. Posee filtros de tal forma que filtra la información que hace llegar a nuestra consciencia. Por lo tal, contribuye a ese efecto que decía antes. Percibimos la realidad de una forma subjetiva, personal. Hacemos una interpretación de la realidad muy personal y por lo tanto subjetiva, que muchas veces poco o nada tiene que ver con la realidad objetiva que nos rodea. Bien, lo dejo ahí, por no seguir más. Y por último tenemos la imaginación, es otro de los grandes pilares de la mente. La imaginación es esa capacidad o facultad que nos permite crear de una forma parcial o total modelos personales que nosotros o que se derivan de las percepciones que tenemos nosotros del mundo que nos rodea. Estas percepciones son recreadas en la mente, por lo tanto todas son siempre simulaciones mentales. Hay dos tipos de imaginación, la imaginación creativa y la imaginación reproductiva. La imaginación creativa es aquella capacidad o facultad que nos permite crear ideas, conceptos o formas o objetos sin haberlos previamente experimentado a través de nuestros sentidos. Evidentemente es la parte de la imaginación que tiene más importancia, o que se le ha dado más importancia, porque es la que tiene que ver con la creatividad, con la invención, con los avances a nivel tecnológico, con la cultura, con la literatura, etcétera, etcétera. Y después está el hermano pequeño o la hermana pobre, como se suele decir, la imaginación reproductiva, que es esa capacidad o facultad que nos permite reproducir ideas, conceptos o objetos que ya previamente hemos experimentado a través de nuestros sentidos y que tenemos guardados en la memoria. Hoy en día se considera que la imaginación reproductiva es también importante, porque nos permite recrear a través de nuestras percepciones el mundo que nos rodea, creando modelos del mismo. Esto está imbrincado, pues con algo que comenté anteriormente y sobre todo pues con cierto tipo de las visualizaciones,
Es decir, que la imaginación es tan fuerte y tan poderosa que, bueno, comentaros ahí, por ejemplo, un aspecto, por ejemplo, Carl Jung, ¿no? Decía que a través, vamos a ver si ordeno un poco yo las ideas para expresarlo mejor. Normalmente la imaginación suele recurrir al inconsciente y al subconsciente para coger ideas, imágenes, que después transforma en ideas. De ahí lo que decía Carl Jung de acceder a lo que se conoce como el famoso inconsciente colectivo. Por eso muchos descubrimientos están relacionados con este aspecto, ¿no? ¿De dónde sacan esas ideas? Del inconsciente colectivo. Y también a través de la imaginación accedemos al subconsciente. Y al acceder al subconsciente también obtenemos ideas y cambiamos cosas. Vale, bueno, lo dejo aquí. Y ya doy por terminado este capítulo porque si no me voy a alargar demasiado. Bien, bueno, pues entonces vamos a pasar al tercer capítulo ya y vamos a entrar un poco qué es lo que piensa la ciencia sobre todo sobre la mente y sus mecanismos de funcionamiento. Entonces aquí el autor del trabajo empieza a citar la tomografía de emisión positrónica y después dice: estrictamente hablando, no puede afirmarse que el cerebro sea la causa y la mente solamente el efecto. La mayoría de científicos considera la mente como una función resultante, como un producto del cerebro. Continúa diciendo: según ellos, las neuronas producen el pensamiento, lo que os decía antes, ¿no? Pura información. Distintas zonas del cerebro se corresponden con distintas actividades mentales. Y último, hay una correspondencia estrecha entre mente y cerebro. Estas son consideraciones de la ciencia. Bien, vamos a desglosar un poco esto. En la actualidad hay distintas disciplinas científicas que van desde la neurología, pasando por las ramas de la psiquiatría y de la psicología, que se dedican al estudio de la mente. Todas ellas, evidentemente, con su enfoque, su método, y han ido arrojando luz y conocimiento sobre el misterio de la mente, de cómo funciona. Todo ello unido a a las nuevas tecnologías aplicadas, a la nueva invención y desarrollo de nuevos aparatos. Esto ha llevado a la comunidad científica, les ha mostrado de que hay una estrecha relación entre los pensamientos y el funcionamiento neuronal, y de que hay una estrecha relación entre las emociones y el sistema límbico de nuestro cerebro, y por lo tanto les ha llevado a la conclusión de que la mente, o la mayor parte de nuestros procesos mentales, son productos elaborados por nuestro intelecto, por nuestro cerebro. A esta corriente de pensamiento se le llama reduccionismo. No obstante, hay que decir que no toda esta teoría no está totalmente demostrada de una forma empírica, y de hecho hay un grupo también importante de científicos que consideran que no es correcta, ya que no explica todos los procesos o fenómenos normales que hay y que aún desconocemos algunos de ellos, porque no pueden ser explicados a través ni del reduccionismo ni a través de los canales normales sensoriales. Y concretamente me estoy refiriendo, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues al efecto placebo-nocebo, que ya lo conocéis, del cual no voy a hablar, y al fenómeno psi. Psi, como sabéis, es una letra del alfabeto griego, que si lo pasamos a nuestro alfabeto sería el acrónimo de 3 letras, PSI, que engloba lo que se conoce como fenómeno parapsicológico o fenómenos parapsicológicos. ¿Qué es un fenómeno parapsicológico? Bueno, pues es una capacidad, o son capacidades o facultades que tienen ciertas personas para adquirir cierto tipo de información o realizar ciertos actos o funciones que no pueden ser explicados a través de los canales normales sensoriales. Dentro de estos fenómenos podríamos citar la precognición, la percepción extrasensorial, clarividencia, telepatía, telequinesis, psicoquinesis, mediunidad, regresión, incluso algunas ramas de la hipnosis, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Esto también estaría imbricado, por citar algo, con lo que nosotros conocemos y se nos dice con los famosos poderes psiquis, con los psiquis, ¿no? Y con lo que también, y bueno, y ahora aquí lo voy a citar antes de que me olvide,
también con esos poderes, bueno, con esa característica o una de las, digamos, objetivos que tiene la sociedad teosófica, que es desarrollar los poderes latentes del ser humano. Aquí están algunos de esos poderes latentes del ser humano. Os voy a decir, bueno, me voy a atrever a recomendaros un libro, para alguno que les interese saber algo sobre esto, que es de un tal Michael Talbot. Es un norteamericano, divulgador científico que se dedica a conciliar pues, los conocimientos científicos con las culturas tanto occidentales, corrientes místicas, espirituales, tanto occidentales como orientales. Este libro se titula... Disculpa, Michael Talbot. 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 Sí, Michael Talbot. Con B de Barcelona. Michael Talbot. Bien, en este libro, que casualmente yo estaba leyendo cuando estaba preparando esta primera charla, empieza a desgranar ahí hablando sobre los avances de la ciencia, comparándolas con ciertos conceptos espirituales. Por cierto, el libro se titula El universo como holograma. El universo como holograma. Holograma. No me voy a extender a hablar de lo que es holograma, pero porque si no ya me voy a marcharme del tema de la conversación y de la charla. A lo que estéis interesados, os invito a que lo leáis. Es muy interesante porque hay una parte del libro que se dedica a hablar de estos poderes latentes, ¿no? Aparte de una cosa muy importante. Concretamente habla de dos personajes muy importantes. Uno, un tal me parece que no me acuerdo ahora, un psicólogo norteamericano, Carl Pribram. Este señor elaboró una teoría del cerebro diciendo que el cerebro funciona como un holograma. Y después, paralelamente, hay un físico cuántico muy importante que es David Bohm, que sin conocer nada los trabajos de este psicólogo, también elaboró una teoría de que el universo funciona como un holograma. Y después se juntaron y empezaron a colaborar, a hacer una serie de investigaciones y llegaron a una serie de conclusiones sobre el funcionamiento del cerebro bastante espectaculares. Lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a pasar al cuarto capítulo, ¿no? Que es el meollo de la ciencia, ¿no? Sobre el funcionamiento de la mente y su relación con el cerebro. Y dice aquí el autor del trabajo: las emociones según la neurología. Y dice: se considera que las emociones se originan en el sistema límbico. Después dice: las emociones son un sistema de respuesta rápida. Y después continúa con: hay una conexión directa con el tálamo. Y después nos permiten reaccionar antes que la planificación de la mente. Bien, hay una cosa aquí que me dejé atrás en el anterior capítulo que se me olvidó decir, y ha sido un lapsus mental, que por cierto os hablaré también de los lapsus mentales. Sí, tiene mucha importancia los lapsus mentales. Veréis el porqué, parece una tontería, pero no lo es. Con respecto a esto, que del anterior capítulo, decir que dentro de la instrumentación que está utilizando la ciencia o utilizó la ciencia para llegar a ciertas conclusiones, y ahora vamos a hablar de ellas, está, por ejemplo, por la resonancia magnética, el TAC, que es la tomografía axial computarizada, y está el TEP, que es la tomografía por emisión de positrones. Para los que no sepáis lo que es un positrón, es un electrón pero con carga positiva. ¿De acuerdo? Positrón, un electrón con carga positiva. Bien. ¿Esto qué ha supuesto para la comunidad científica, concretamente el TEP? Pues ha sido un gran avance, porque este aparato, aparte de sus ventajas y características en la diagnosis, en el campo sanitario, tiene una característica importante: es que detecta el metabolismo de la glucosa. Y la glucosa, como sabéis, es el motor, la energía que necesitan nuestras neuronas para funcionar. Por lo tanto, donde hay metabolismo de la glucosa, hay actividad neuronal, y si hay actividad neuronal, hay actividad cerebral. Esto les ha permitido a los neurólogos asociar qué partes del cerebro están funcionando cuando nosotros pues estamos contentos, o estamos tristes, o pensamos, o estamos soñando, etcétera, etcétera.
que les ha llevado a la creación de todas estas teorías de que los pensamientos están estrechamente relacionados con las neuronas o son producto de la actividad neuronal, o que las emociones están estrechamente relacionadas con el sistema límbico, gracias a este aparato. Bien, pues entonces... ¿Qué? ¿Cómo se llama la prueba esa? TEP, tomografía por emisión de positrones. ¿T o C? T de Tarragona, E de España, P de Pamplona. Bueno, bien, entonces vamos a este cuarto capítulo, y vamos a decir, anteriormente, en este curso básico de teosofía, el autor de este trabajo hace una referencia sobre el cerebro. No sé qué capítulo es o qué tema es, no lo sé, porque no lo tengo memorizado, y nos dice que el cerebro es trino. Dice que hay cerebro trino, que hay tres tipos de cerebro, que hay tres niveles en el cerebro, que coincidirían, como he dicho, supuestamente con los tres niveles de la mente inconsciente, subconsciente e inconsciente. Esta teoría o esta creencia, aunque no está digamos totalmente aceptada por toda la comunidad científica. La mayoría lo considera así, y yo lo voy a mantener. No voy a ser quien diga lo contrario, pero haré otro comentario a este respecto. Bien, bueno, pues teniendo en cuenta esto, y teniendo en cuenta lo que acabamos de decir en el anterior capítulo, sobre la relación de la mente con las neuronas y las emociones con el sistema límbico, pues qué menos que nos preocupemos y por saber cuál es esa estrecha relación, porque gracias a este aparato, el TEP, los neurólogos encontraron que las emociones están relacionadas pues con ciertas partes del sistema límbico, como son el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, los bulbos olfatorios, la región setal y el hipocampo. Bien, pues ¿qué es el sistema límbico? Pues el sistema límbico es una especie de cerebro primitivo anterior en el proceso evolutivo del neocortes. Por lo tanto, tiene una constitución y un funcionamiento más sencillo, más elemental que el neocortes. Y su función principal es dar respuestas rápidas, respuestas a los estímulos externos o internos mucho más rápidas de las que generaría el propio neocortes. Y este tipo de respuestas son imprescindibles, necesarias, no solamente para afrontar situaciones de peligro, sino para situaciones que requieran decisiones rápidas o inmediatas. ¿De acuerdo? ¿Estáis de acuerdo? ¿O porque lo digo yo? A ver, vamos a hacer un poco de impas, porque os estoy bombardeando aquí con un montón de definiciones. Pues sí que es así. Si esto es así, si estamos pensando que estamos hablando de la mente inconsciente, que se caracteriza por su reactividad, porque es primitiva, es instintiva. Esos actos son imprescindibles. ¿De acuerdo? Entre todos lo saben. ¿Qué? Entre todos lo saben. ¿Qué? Si entre todos lo saben. Bien, continuando con la exposición, decir que realmente en nuestra vida cotidiana nosotros no podríamos estar tomando cierto tipo de decisiones que tomamos si no fuera con la ayuda o el auxilio de las emociones. Nosotros en nuestro día a día vamos funcionando y vamos actuando en función de nuestras emociones. Actuamos en función de lo que nos gusta o de lo que nos disgusta, de lo que nos agrada o nos desagrada, de lo que nos atrae o nos desagrada o nos repele. Por lo tanto, como se dice en términos marineros, vamos funcionando constantemente con actos inconscientes, involuntarios. Como se dice, vuelvo a repetir en términos marineros, con el piloto automático. Vamos funcionando con el piloto automático. Antiguamente la ciencia consideraba que la mayor parte de nuestros actos eran actos conscientes, razonados. Hoy en día se sabe, y eso lo está demostrado, de que eso solamente supone un 5, como mucho un 10%. El 90-95% restante son actos inconscientes. De ahí la importancia
de la mente consciente, de realizar actos conscientes, porque ellos son los que nos van a permitir alcanzar una comprensión más profunda, no solamente de nuestra realidad interna, sino de nuestra realidad externa, de la realidad objetiva que nos rodea. ¿De acuerdo? Bien. ¿Te podría hacer una pregunta? Pues sí. Es que tenía tantas y las estoy acumulando. Que se La podemos dejar para el final también, pero sí que la puedes hacer y yo te voy a contestar si lo sé. Si no te digo, no lo sé. Como usted toca un tema que es un punto importantísimo para mí, porque es el que estoy trabajando, esos actos conscientes no te consumen mucha energía, según explicaste antes. Claro que consumen energía. Entonces, ¿es bueno o malo? No tiene por qué ser malo. Es que tú no puedes evitar el funcionamiento del cerebro. El neocórtex necesita tiempo para analizar, digamos, razonar, para que eso se convierta en un acto consciente. Eso es inevitable, es el mecanismo de funcionamiento que tiene nuestro cerebro. Por cierto, hablaré un poco sobre eso ahora voy a abordar los mecanismos de funcionamiento del cerebro, qué es lo que llevan a la ciencia, a la comunidad científica, a hacer ciertas declaraciones que hemos hecho anteriormente, ¿no? Vamos a hablar un poco de ello, ¿eh? Después, si quieres, lo profundizamos un poco más. Bien, pues si tenemos en cuenta todo esto que acabamos de decir, que hay una estrecha relación entre nuestros pensamientos y el funcionamiento neuronal, y hay una estrecha relación entre las emociones y nuestro sistema límbico, pues que menos que nos preocupemos por saber cómo funcionan, cuál es esa estrecha relación y por tanto cómo funciona nuestro cerebro. Pues esto es lo que he puesto aquí. Funcionamiento del cerebro. Tenemos. A ver, para empezar, siguiendo este organigrama tendríamos que los estímulos que recibimos activan nuestras neuronas. Estas neuronas reciben esta información y la comunican a otras neuronas a través de un proceso que se conoce como sinapsis. Esta sinapsis da lugar a que se interconecten o se comuniquen, queden un número de neuronas comunicadas, dando lugar a lo que se considera o se llama circuitos neuronales. Estos circuitos neuronales, cuando la función o el estímulo se repite una y otra vez, acaban organizándose, dando lugar a las redes neuronales. Estas redes neuronales, en su funcionamiento, que es la sinapsis, liberan unas sustancias químicas que se llaman neurotransmisores, que ahora hablaremos de ellos. Y estos neurotransmisores son los que dan origen a nuestra conducta, a nuestro comportamiento. Y veremos ahora el porqué. Que aquí después hablaremos al final de este cuadro. Bien, vamos a hablar un poco de esto. El cerebro. El cerebro es, sin lugar a dudas, a mi entender, el órgano más importante que tenemos en nuestro cuerpo humano. Y fundamentalmente el cerebro está formado por un grupo de una serie de células. Fundamentalmente aquí vamos a citar dos, que son las más abundantes, que son las glialinas y las neuronas. Nosotros nos vamos a centrar en las neuronas. Actualmente se considera que en nuestro cerebro hay 100.000 millones de neuronas. Y además, también se considera que en los 3 primeros años de nuestra vida es cuando se completa todo el cableado entre estos 100.000 millones de neuronas. Y además, con otra característica muy importante, se considera que el primer año de nuestra vida es cuando se alcanza el máximo número de conexiones neuronales. A partir del primer año, si estas conexiones neuronales no se utilizan, empiezan a debilitarse, a perderse, a desaparecer. Fijaros la importancia de esto. Bien, bueno, pues hecha esta pequeña introducción, entonces podemos decir de que el ambiente, o no el ambiente, a través de una serie de estímulos, tanto internos como externos, activan nuestras neuronas. Estas neuronas reciben esta información, la procesan, y voy a dejar aquí lo procesan y no voy a meterme más porque si no me voy a alargar, la procesan, y cuando digo procesan, eso supone un cambio, y la transmiten a otras neuronas a través de un proceso de comunicación que se conoce como sinapsis. Al hacerse esta comunicación, estas neuronas quedan interconectadas, formando lo que se conoce como circuito neuronal. Bueno, voy a parar aquí y voy a hablar lo que es circuito neuronal y lo que es la sinapsis y qué es lo que pasa aquí en este momento, en el cerebro. ¿De acuerdo? Bien, importante a tener en cuenta.
Cuando las neuronas, es decir, vamos a ver, las neuronas, si lo habéis estudiado o lo recordáis, sabéis que las neuronas como son células nerviosas que tienen una formación corpuscular y tienen unas ramificaciones un poco cortas o cortas que se llaman dendritas, y después tienen unas ramificaciones largas que se conocen como axones. Bien, la comunicación, la sinapsis, se produce entre una neurona que se conoce como presináptica, que es la emisora, y una neurona que es receptora, que se conoce como postsináptica. Y esta comunicación se realiza entre la dendrita de una neurona y el axón de la siguiente neurona, la receptora. Esto no quiere decir que las neuronas del circuito neuronal estén, tocándose físicamente, sino que quedan separadas por un espacio muy pequeño, de nanómetros estamos hablando. Este espacio se le llama espacio sináptico. Y aquí es donde se establece la comunicación entre una neurona y otra. Y se realiza a través de dos vías, vía química y vía eléctrica. No hay otro medio de comunicación, de pasar la información de una neurona a otra. Por lo tanto, otro concepto importante. Las neuronas que responden a un estímulo o a una función quedan asociadas indefectiblemente, exclusivamente a ese estímulo a esa función. No responden a ningún otro estímulo, para siempre ya. De tal forma que cuando ese estímulo se repite una y otra vez, aumenta el número de neuronas que forman un circuito neuronal. Un circuito neuronal puede estar formado por cientos o por miles de neuronas. Esto se explica a través, fácilmente, o es comprensible a través de lo que es el proceso del aprendizaje. Nosotros, cuando realizamos una tarea y la repetimos una y otra vez, como es evidente, acabamos realizando esa tarea pues de una forma más rápida, más profesional, más eficiente, más correcta, etcétera, etcétera. Esto es debido a que al estar repitiendo ese estímulo, esa función una y otra vez, estamos estimulando la sinapsis, la comunicación entre neuronas, por lo tanto aumentando el número de neuronas asociadas a ese estímulo, que es lo que nos permite que lo hagamos cada vez mucho mejor. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues llegado aquí a este punto, entonces vamos a continuar con el organigrama y entonces podemos decir que estos circuitos neuronales, cada vez que se repite el estímulo y la función, se van reestructurando, asociándose, siguiendo unos determinados patrones de activación, dando lugar a la creación de redes neuronales, que en realidad no son más que un conjunto de circuitos neuronales interconectados. De hecho, la mayor parte de la comunidad científica considera que las redes neuronales son la expresión del conocimiento y de la experiencia que una persona adquiere a lo largo de su vida. De tal forma de que si estas redes neuronales no se utilizan, empiezan a debilitarse y empiezan a disminuir, ¿no?, de tamaño, con lo cual empieza a producirse lo que se conoce como el olvido parcial. Y si esa situación se prolonga en el tiempo, se puede llegar a la pérdida total, al olvido total. Bien, estas redes neuronales, en su función, que es la sinapsis, acaban liberando unas sustancias químicas que se conocen como neurotransmisores. Dentro de estos neurotransmisores podríamos citar pues, a la serotonina, dentro de las hormonas pues, a la oxitocina, al cortisol, la familia de las catecolaminas, que son adrenalina, noradrenalina, dopamina. Podríamos citar también pues, las citoquinas y finalmente la glucosa. Y hay otro montón de neurotransmisores. Bien, pues estos neurotransmisores son sustancias químicas que son las encargadas del control y el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y son las que a través de los aparatos que hemos citado antes, la comunidad científica comprobó que están relacionadas con estos neurotransmisores. El ejemplo está que, por deciros algo, la oxitocina está relacionada con el comportamiento sexual, la adrenalina está relacionada con el peligro, la serotonina, por ejemplo, el cortisol es una respuesta al estrés, la serotonina está relacionada con el estado emotivo, el estado emocional, la dopamina con el estado cognitivo, la motivación, la actividad motora, sueño, atención, etcétera, etcétera. Esto fue lo que les llevó a los científicos a considerar que estos neurotransmisores son los que originan pues, nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿De acuerdo? Bien, pues una vez bien entendidos estos mecanismos de funcionamiento del cerebro y teniendo en cuenta que son maleables,
a través de la epigenética, es como nosotros podemos convertirnos en agentes de cambio, ser dueños y señores de nuestra propia realidad interna, lo cual nos va a permitir actuar cada vez con actos más conscientes y cada vez con actos menos inconscientes. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se realiza esto? ¿Cómo se puede hacer esto? Pues de la siguiente forma. Cuando hablábamos del subconsciente, habíamos dicho que el subconsciente entiende muy bien todas nuestras emociones y por lo tanto todos nuestros estados emocionales. Pues bien, pues nuestras neuronas entienden muy bien y comprenden muy bien todos nuestros pensamientos y en función de ellos actúan. Por lo tanto, si nosotros queremos cambiar nuestra conducta o nuestro comportamiento, tendremos que cambiar la forma de expresar de nuestras neuronas. Y para cambiar la forma de expresar de nuestras neuronas, de nuestros genes, tendremos que cambiar la forma de pensar, que es lo que decíamos antes cuando hablábamos de la mente consciente. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Un ejemplo de lo que estoy diciendo: cuando nosotros nos sometemos o nos vemos sometidos a nuevas situaciones, a nuevos desafíos, a nuevos retos mentales, como es normal y habitual, afloran a nosotros nuevos pensamientos. Pues aquí es cuando nosotros podemos convertirnos en agentes de cambio, cambiando nuestra forma de pensar. ¿Cómo podemos cambiar nuestra forma de pensar? Pues evidentemente, aparte de lo que hemos dicho, de prestar atención, tenemos que, digamos, practicar la resiliencia, esa capacidad o facultad que nos permite, digamos, actuar con flexibilidad, digamos, a asumir, integrar, sanar de una forma más correcta, más sana, todos esos momentos difíciles o duros que nos toca vivir a lo largo de la vida. Y eso nos va a permitir, pues, actuar de una forma distinta. En cambio, si nosotros mantenemos la misma forma de pensar, el mismo discurso mental, estaremos respondiendo ante esas nuevas situaciones de la misma forma, actuando del mismo modo, con lo cual empezará a emerger en nosotros una cierta inflexibilidad, una cierta rigidez mental. Y si esta situación se prolonga, se continúa en el tiempo con esta misma forma de pensar y por la misma forma de actuar, de afrontar las nuevas situaciones, acabaremos convirtiéndonos en personas inflexibles, rígidas, estrictas, dogmáticas, sectarias. Aquí radica la dificultad de por qué nos cuesta tanto realizar cambios. ¿Por qué? Porque siguiendo este proceso o mecanismo de funcionamiento de nuestro cerebro, lo que nosotros estamos haciendo si mantenemos la misma forma de pensar y la misma forma de actuar, y lo estamos repitiendo una y otra vez, estamos aumentando la sinapsis, reforzando la sinapsis, aumentando el número de neuronas asociadas a esa conducta, y por lo tanto la acabaremos siempre repitiendo, porque la estamos reforzando. Por eso nos cuesta tanto cambiar. ¿De acuerdo? Bien, ya para rematar un poco este capítulo, me gustaría hablar de un aspecto que he citado antes, que he dicho que todos estos mecanismos de funcionamiento del cerebro eran maleables a través de la epigenética. Yo no sé si alguno de vosotros sabe lo que es la epigenética. Si no, ya Epigenética, ¿sabéis? Si no lo omito, si no lo digo. Ah, bueno, vale, pues nada, mira. La epigenética, epigenética. Bien, epigenética es una disciplina disciplina científica relativamente reciente que se dedica, entre otras cosas, al estudio y análisis de las experiencias por las cuales pasa una persona a lo largo de su vida. Esto ha arrojado dos conclusiones muy importantes a la comunidad científica, que son las siguientes: que estas experiencias pueden y de hecho cambian la forma de expresar de nuestros genes, de nuestras neuronas, sin que esto suponga un cambio en el código genético, en nuestro ADN. Y segundo, muy importante, estos cambios son transmisibles a nuestros herederos. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy importante, que cuando nosotros nacemos, aparte de heredar a través de nuestro código genético, nuestro ADN, una serie de rasgos físicos o características, heredamos una carga emocional, unos patrones de conducta, de comportamiento, de automatismos, que son los que van a condicionar nuestra personalidad y por lo tanto nuestra conducta a lo largo de nuestra vida, si no los modificamos o no los cambiamos. Y a raíz de esto me gustaría citaros aquí una disciplina o una filosofía muy antigua, que seguramente alguno de vosotros la habréis ya escuchado hablar de ella, que es
el Ho'oponopono, es de origen hawaiano. ¿Habéis escuchado hablar de ella? Bien, vale. Pues esta disciplina, como bien sabéis, los que la conocéis, da una enorme importancia al inconsciente. Bueno, digo inconsciente por no decir otra parte. Ellos, sabéis que en la mayor parte de las culturas orientales o muy antiguas no hay distinción entre con inconsciente y consciente. Incluso la palabra mente engloba todo, ¿no? Le da una enorme importancia al inconsciente, por decirlo así de una forma. De tal forma que consideran que nosotros al nacer heredamos una serie de memorias de dolor, de conflicto, de sufrimiento. También unos patrones de conducta. Y por lo tanto es responsabilidad nuestra, no solamente por nuestro bien, sino por la de nuestros descendientes, romper esa cadena de transmisión, curar esas memorias de dolor y conflicto y sufrimiento. Ellos le dan mucha importancia, fundamentalmente, hay otras razones, a las relaciones paterno-filiales. Consideran que las relaciones paterno-filiales son las que han sido el foco principal de todos nuestros conflictos personales, y nuestros traumas personales y todas nuestras cosas. Lo dejo ahí. A este respecto me gustaría citar ya como un añadido, digamos, de conocimiento científico, ya que estamos hablando de transmisión de información, transmisión genética. Sabéis que hasta hace muy poco en la actualidad, desde el siglo XIX, se consideraba que la teoría de evolución de las especies de Darwin era la que está más extendida, la que más toda la comunidad científica pues estaba acorde con ella. Hoy en día está un poco en entredicho, está en revisión, porque hasta ahora la teoría de evolución de especies consideraba que la transferencia de información se hacía a través de lo que se conoce como transferencia genética vertical. Pasaba entre miembros de la misma especie y pasaba de padres a hijos. Hoy en día se sabe que hay otro tipo de transferencia de información, transferencia genética horizontal, que es la que se produce entre miembros de distintas especies, incluso aún estando muy separadas por miles de kilómetros. Y entonces, esto es una creencia que tampoco está totalmente compartida por la comunidad científica en su totalidad, pero que está ahí y que tiene muchos rasgos de verosimilitud. Y consideran que fundamentalmente, ya como información, que esta transmisión de información se realiza fundamentalmente a través de bacterias y virus. Lo dejo ahí. Bien, bueno, yo ahora no sé qué hora es, ahora, joder, son las 12. Tienes un reloj. Puedo, mira, me queda el quinto capítulo, que como es un capítulo que es un poco a base de conceptos filosóficos, lo voy un poco a obviar y lo voy a dedicar a una cosa que yo considero que es mucho más importante. Y me voy con el permiso del autor de este trabajo, porque el último capítulo de esta charla, que es el capítulo 5, habla sobre las distintas visiones desde el punto de vista filosófico de las relaciones cuerpo, mente y espíritu, entre monistas y dualistas. Entonces va a ser una retahíla de definiciones, de conceptos que creo que os van a ayudar. Entonces voy a dedicarme a hablaros sobre una cosa que yo considero muy importante, que es, ya que estamos hablando de qué pasa en nuestro cerebro, o la relación que tenía nuestro cerebro con los pensamientos y las emociones, pues me gustaría hablar de qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando realizamos esa función tan importante, o que debe ser importante para nosotros, que es la meditación. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Esto es una visión desde el punto de vista de la ciencia. Por cierto, se me había olvidado, mira, ahora lo he visto aquí y se me pasó, acuerdo de lo que me decías antes, tienes que perdonar. Hay una cosa que se me olvidó antes, cuando hablaba de lagunas mentales. Esto ha sido una laguna mental. Bien, actualmente en la ciencia, bueno, no sé, antes no lo comenté porque son un montón de cosas que se me van pasando. Cuando nuestros sentidos son altamente limitantes, por lo tanto nos limitan nuestra percepción. Uno de los más limitantes es la vista, nuestros ojos. Aunque después el más limitante, lo hablaremos cuando hablemos desde el punto de vista del Vedanta, es el yo, la presencia del yo. Ese es el elemento más distorsionante y limitante que tenemos. Pero bueno, lo dejo ahí. El ojo tiene un punto ciego, ¿verdad? Bien. Pues el punto ciego, sabéis que es el que a veces
hace que se produzcan las famosas ilusiones ópticas, que cuando nosotros vemos un objeto y dependiendo del ángulo, la perspectiva, debido a ese punto ciego, hay ciertas partes del objeto que no vemos. No vemos. Y que el cerebro es el encargado de completar la imagen, esas partes del objeto que no vemos, las completa con su propia imagen o arquetipo, guardado en la memoria. Fijaros la importancia de lo que estamos diciendo. Esto es así, está comprobado científicamente. Os invito a que leáis el libro ese de Michael Talbot. Incluso hay otras conclusiones más espectaculares que esa. Deciros esto a raíz de que nosotros también, a nivel psicológico, tenemos también un punto ciego. Son esas zonas de nuestra experiencia que habitualmente casi todos nosotros solemos bloquear, tendemos a bloquear nuestra atención y autoengañarnos. De tal forma que estas zonas muertas o lagunas mentales las solemos rellenar con imaginaciones, fantasías y procesos racionales o discursos racionales. Hoy en día está totalmente demostrado científicamente y comprobado que la percepción que nosotros tenemos de la realidad, que es como citaba antes, es una percepción subjetiva, es una interpretación a través de lo que nosotros percibimos, de lo que nosotros o nuestros sentidos nos permiten percibir, y a través de lo que nuestro yo filtra. Y lo voy a dejar aquí, no voy a hablar más. ¿Qué? Cada uno de nosotros tenemos una información distinta, absorbemos una información distinta. Hombre, claro, evidentemente. Hombre, tenemos un montón de ejemplos. Tú puedes coger a varias personas que están viendo un evento, y después le preguntas qué es lo que percibieron, y a lo mejor la explicación que te dan, aunque sea muy parecida, puede ser igual, puede ser o muy parecida, pero también puede ser distinta. ¿Y eso a qué es debido? Pues es que nuestros sentidos filtran esa información, y nuestro yo, que lo veréis más adelante, nuestro ego, es el que verdaderamente se comporta como el más condicionante. El más condicionante. Un ejemplo más explícito o más visible de este tipo de comportamiento es una persona que es mitómana. En las personas mitómanos son aquellas personas que mienten para todo, ¿sí? Que mienten en todo. Las personas mitómanas tienen una gran habilidad y una gran imaginación para crearse con excusas para lograr convencerte de la mentira. ¿Me explico? Entonces crean mentalmente un montón de cosas o de actos o de situaciones para hacer la mentira más real. ¿Qué pasa? A la final crean tantos detalles para ser tan convincentes que ellos mismos terminan creyéndose sus propias mentiras y pierden totalmente el concepto de la realidad, y su realidad es lo que se han inventado. Pero claro, lo inventaron con tantos detalles que después en el tiempo son incapaces de distinguir cuál fue la verdad y cuál no, porque dicen, con tantos detalles no me lo pude haber inventado, tuvo que haber sido así. Pues ese es el mejor ejemplo. Sí, muy claro. Eso también está relacionado con una cosa que citaré en la segunda parte de la charla del Vedanta, cuando habla que uno de los objetivos para lograr un buen proceso meditativo es tener una mente íntegra, porque tenemos una mente fragmentada, y esto nos lleva a que uno de estos apartados es eliminar de nuestra mente los contenidos confusos, porque cuando no aceptamos que no sabemos, tratamos de buscar explicaciones forzadas, y cuando buscamos explicaciones forzadas nos conduce a uno de estos aspectos que ha comentado Sila, y por lo tanto, sobre todo, lo más importante, nos elimina en nosotros el interés por buscar una explicación, la explicación verdadera. Entonces, si tenemos contenidos confusos en la mente, tenemos una mente fragmentada, y aparte vamos a tener dudas y contradicciones en nuestro comportamiento. ¿De acuerdo?
Bien, bueno, vamos a lo que, como decía Umbral, yo he venido aquí a hablar de mi charla, ¿no? Yo vengo a hablar aquí, voy a hablar de lo que pasa en la meditación cuando meditamos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando meditamos? Bien, vamos a basarnos en una meditación básica, elemental, que es cuando nosotros nos ponemos a meditar haciendo un control voluntario de la atención, concentrándonos al observar cómo entra y sale el aire por nuestras fosas nasales. Con respecto a la atención, me gustaría aquí citar dos frases de William James, el que he citado antes, padre de la psicología norteamericana, que dice que la atención es, sin lugar a dudas, la herramienta más fuerte, más poderosa que nos permite tomar o poseer el control de nuestra mente. Y aparte de eso decía otra cosa altamente fuerte, por lo menos a mí me parece muy fuerte, muy impactante, que es: la realidad es todo aquello a lo que nosotros prestamos atención. Eso es la realidad. Con sus matizaciones, pero esa es la realidad. Pero actúa. ¿Qué? Bien. O sea, el 90% de lo que estáis viviendo no es real. Bien. Entonces, de aquí viene eso de practicar, la importancia de aplicar la atención plena, ¿no? Que es uno de los pasos que se nos habla, o que habla, también lo comenta Patanjali en su famoso sendero ótuple, ¿no? La atención plena, que también se ejercita en distintas futuras disciplinas, como el Zen, tal, ¿no? Bueno, os podía comentar una vez una anécdota que me pasó ya asistiendo una vez a un curso de Kailash, pero no lo voy a comentar. Que no. Si me da tiempo lo comento al final. No, voy a centrarme en lo que me tengo que centrar, que es lo importante. Lo demás es anecdótico. Bien. Bueno, pues entonces, lo importante, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que la meditación, ¿qué es lo que realiza la meditación desde el punto de vista de la ciencia en nosotros? Lo que estamos haciendo con la meditación es adiestrando a nuestro cerebro, a nosotros, a nuestra mente, a desarrollar la capacidad innata y natural que tiene el ser humano, que es la capacidad de observar la mente, la cual nos va a permitir conocernos a nosotros mismos, percibir nuestra propia realidad, identificarnos con nuestra individualidad. ¿De acuerdo? Bien, pues de acuerdo con este mecanismo o sistema de meditación, cuando nosotros estamos meditando, haciendo un control voluntario de la atención, concentrándonos, observando cómo entra y sale el aire por nuestras fosas nasales, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro en ese momento? Pues lo que está pasando es que a través de esa concentración estamos nosotros concentrando toda o prácticamente toda nuestra actividad cerebral en la parte frontal, concretamente en la corteza prefrontal, mientras que el resto del cerebro prácticamente permanece inactivo, en silencio, callado. De hecho, dentro de la comunidad científica se equipara la emoción con el silencio neuronal. Y además también que esa situación de que cuando tenemos toda la actividad cerebral concentrada aquí en la corteza prefrontal mediante el control voluntario de la atención, hay un símil anecdótico con la lámpara del minero. Sabéis que los mineros antes, cuando bajaban a la mina, bajaban con una lámpara aquí en la frente, y esa lámpara les permitía ver solamente aquello lo que enfocaban. Pues esto es lo que nos pasa en ese momento en nuestro cerebro. Al tener concentrada toda nuestra actividad cerebral aquí en la corteza prefrontal, nos permite observar a nosotros mismos y por lo tanto conocernos a nosotros mismos. Es la vía, el camino para lograr ese objetivo. Bien, continuando con el proceso de la meditación, pasado un cierto tiempo, lo digo para todas las personas que meditáis o habéis meditado, sabéis que llega un momento, pues que viene un pensamiento o una emoción, nos vive y se lleva la emoción, se lleva la atención y produce en nosotros que nos distraigamos. ¿De acuerdo? Perdemos el control voluntario de la atención, nos distraemos. ¿Qué pasa en nuestro cerebro en ese momento? ¿Quién se da cuenta? ¿Qué partes del cerebro se dan cuenta y que nos permiten a nosotros que nos demos cuenta que nos hemos distraído? Pues concretamente hay dos zonas. Lo pongo aquí. Tenemos la atención, nos permite llegar a la concentración. Esto se traduce en una actividad en la corteza prefrontal. A continuación, por lo que acabo de decir, se produce la distracción. ¿Qué partes
del cerebro nos permiten que nos demos cuenta de la distracción. Pues una es la corteza cingulada, que realmente funciona como un interruptor, que permite el paso de lo inconsciente a lo consciente, y de lo consciente y viceversa, ¿de acuerdo? Y después tenemos la ínsula, que quizás es la parte del cerebro que más relacionada está con la idea, con el concepto de quién soy yo. Estas son las dos partes del cerebro que nos permiten que nos demos cuenta de que nos hemos distraído. De hecho, dentro de la comunidad científica se considera, o se compara la meditación como la lucha entre lo consciente y lo inconsciente. Por una parte estoy yo, mi mente consciente, que a través de la atención, mediante el control voluntario de la atención, estoy concentrado observando cómo entra y sale el aire de nuestras fosas nasales. Y por la otra parte está mi mente inconsciente, que en un momento dado, a través de un pensamiento o una emoción, nos vive y de repente nos arrastra y se lleva la atención y nos distraemos. Esto es lo que pasa. Bien, evidentemente, pasado un cierto tiempo, nosotros nos damos cuenta que nos hemos distraído. Nos damos cuenta que nos hemos distraído. Y entonces automáticamente, a través de nuestra mente consciente, volvemos a tomar el control voluntario de la atención y volvemos, ya sea al objeto de la meditación o a concentrarnos observando cómo entra y sale el aire por nuestras fosas nasales. Entonces, resumiendo, cuando nosotros estamos meditando de esta forma o con otro método cualquiera, lo que estamos haciendo es adiestrando a nuestro cerebro a conocerse a sí mismo, a identificarse consigo mismo, lo cual nos va a permitir que nos demos cuenta de que nos hemos distraído. Y esto no solamente es válido para estar o vivir en el momento presente, eso que está tan de moda, sino que también, como hemos citado anteriormente, nos permite observarnos a nosotros mismos, observar nuestra mente y por lo tanto conocernos, identificarnos con nuestro yo, ¿no? Con nuestra propia individualidad, conocer nuestra propia realidad interna, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto en qué se traduce a nivel, digamos, científico? Pues se traduce en una serie de beneficios, que son, primero, estamos reforzando la corteza prefrontal y al mismo tiempo estamos reforzando y aumentando la corteza cingulada y por tanto reforzando y aumentando de tamaño la ínsula y por lo tanto debilitando la amígdala, que es quizás la parte del cerebro que más tiene que ver con las emociones negativas. Esto se traduce en una serie de beneficios de tipo físico, más o menos rápidos de percibir, que son la disminución de la sensación de estrés, de ansiedad y por lo tanto el conseguir una determinada paz, tranquilidad, lo que se llama un poco la calma mental, uno de los pasos imprescindibles que hay que pasar en el proceso meditativo. No obstante, es una visión desde el punto de vista de la ciencia. Nosotros sabemos que la meditación tiene otros objetivos, ¿no? A nivel espiritual, ¿no? Que es la consecución de lo que es el último paso del proceso meditativo, que es el samadhi, ¿no? Donde ya el sujeto desaparece, el sujeto se funde con el objeto, ¿no? El observador se funde con el observado, ¿no? Desaparecen ambos, entonces queda solamente el ser. Entonces es cuando percibimos el ser, o deberíamos percibir el ser, es lo que se llama el estado de samadhi, ¿no? Se produce la unión, la fusión, ¿de acuerdo? Bien, decir que no volver a resaltar aquí la importancia de la meditación. Todos estos beneficios, tanto a nivel físico, desde el punto de vista de la ciencia, como a nivel, digamos, espiritual, no son muy difíciles de conseguir. Digo, no muy difíciles, siempre que meditemos entre media hora y una hora diaria, cosa que no es fácil teniendo en cuenta la sociedad en que vivimos, pero que sepáis que sí se puede realizar. Bien, bueno, pues llegado hasta aquí, ya me he pasado. Esta es la charla, simplemente si queréis preguntar podemos hablar, comentar algo, y bueno, daros las gracias por vuestra atención. Sé que ha sido bastante tiempo, más de lo que yo había pensado, pero yo espero que esta charla haya podido despertar en vosotros algún interés por alguno de los temas que se ha citado aquí y que os lleve a profundizar, ya sea con lectura específica referida a esos temas, y por lo tanto también a la asistencia de charlas, de cursos, de talleres, donde se enfoque de una forma más específica todo este tipo de temas, ¿no? Para los que estéis verdaderamente interesados, y los que no estéis interesados, pues nada, allá vosotros.
Bueno, pues nada, muchas gracias por esta gestión. Si queréis comentar algo y alguien quiere aportar, porque alguien también puede aportar algo porque tiene un conocimiento específico sobre esto, por decirlo. Y si no, pues damos por rematado todo ya. ¿Quiere alguien comentar algo? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Tú querías decir algo antes? Yo quería decir tantas cosas que ya me quedé. Bueno, pues nada, pues eso se llama capacidad. Mira, perdona, ¿cómo te llamas? Ángela, mira, pues hay una cosa que se llama viveka, ¿no? Que se llama discernimiento, ¿no? Bueno, pues nada, pues yo mejor callas, yo creo que es mejor que des tú la invocación. Si no hay nadie que alguien quiera aportar o preguntar algo. ¿Quieres preguntar algo? ¿Sí? Yo insistiría sobre lo que te pregunté, porque claro, como es que explicaste, bueno, de maravilla todo, de maravillas, enhorabuena porque fue magistral. Se entendió paso a paso todo lo que decías y eso que era asentarlo era un poco complicado, ¿no? Pero clarísimo de entender y difícil de asentar. Todas las explicaciones que diste, consciente, subconsciente, bueno, todo eso. Se entendía, pero costaba como asentarlo, se te iba la hora de, voy a acordarme de esto o del otro. Pero yo recalcaría sobre todo, como para Sofía, vuelvo a insistir, aunque tú dijiste que no, en el consumo de energía, igual es en mi ignorancia que no lo entiendo. El consumo de energía, en ese intento de cambiarte, de analizarlo antes de actuar, porque yo te entendí que si actuabas en automático, cosa que me pasa y estoy trabajando en ello, entendí como que la energía no se consumía tanto. Si te parabas, pensabas, analizabas, ahí había un consumo de energía. Entonces, ¿cómo recuperas esa energía? Porque entiendo que si se consume energía, te vivir o no. ¿Cómo recuperas esa energía? ¿O no es así como lo entiendes? Bueno, sí, es así como tú lo dices. Evidentemente, cuando tú inicias un proceso racional, sea complejo o no sea complejo, eso supone un consumo de energía. Te he dicho antes que actualmente se considera que entre un 20 y 25% en condiciones normales, cuando tenemos la mente más o menos normal, pues, hombre, voy a darte un ejemplo. Consumimos entre un 20 y un 25%. Por ejemplo, hoy en día está demostrado, por ejemplo, cuando una persona está meditando, que se supone, bueno, se supone no, es así en realidad. Si estás realizando una meditación como tienes que hacer, tú has logrado, como paso intermedio, lo que se conoce como calma mental. Entonces, si estás con calma mental, no estás distraído. Has logrado un famoso paso que se llama pratyahara, la abstracción de los sentidos. Entonces, no existe distracción. Por lo tanto, el consumo de energía es una de las cosas que caracterizan a los grandes meditadores o grandes personas que se dedican a meditar. El consumo de energía es mínimo, muy poco. Muy poco. Evidentemente, cuando empiezas a hacer procesos, es cuando hay consumo de energía. Evidentemente, si el proceso racional que estás haciendo es un proceso que te obsesiona, estás ante un problema que te tiene muy obsesionado y le estás dando vueltas a la cabeza, evidentemente el consumo de energía ahí es tremendo. Es tremendo. O cuando estás haciendo un esfuerzo intelectual, pues no sé, para memorizar o estudiar, o estás muy concentrado en absorber una serie de conocimientos o memorizarlos, eso también es un proceso de consumo de energía enorme. De hecho, tú terminas aquel proceso intelectual y acabas agotado, como si acabas de cavar una finca ahí plantando patatas. Es que es así. Bueno, lo único que tienes es que reponerte energéticamente, ya sea a través de la introducción de alimentos, y ya sabes, lo importante es que tus niveles de glucosa vuelvan a recuperarse, porque las neuronas funcionan a través de la glucosa. Tú tienes una bajada de glucosa, que es la energía que necesitan nuestras neuronas para funcionar. Por eso se producen esos procesos de cansancio. Eso es a mi entender, mi humilde entender. Más no puedo decir. Que
puedes hacer un proceso de trabajo de cambio mental, o sea, no tienes que quedarte ahí pillado en eso. Claro. No, yo puse como un ejemplo de que cuando tienes cuanta más actividad cerebral, tienes más consumo de energía. Es que es así. Sí, pero en la explicación que tú diste, que es en la de que refuerzas y refuerzas y entonces más neuronas se juntan para lo mismo, evitaría eso. Y después la otra explicación que estás dando de la meditación del Pratyahara es igual, o sea, representa un gran consumo de energía en un principio que tienes que hacer un gran esfuerzo mental para lograrlo, pero eso se va a ir reduciendo en el momento en que tú ya tienes cierta práctica. Cuanta más práctica, menos energía consumes, que es cuando llegas ya al estado meditativo o a estos tipos de estados ya más digamos, más intensos, en el que la cantidad de energía usada es mínima. Hombre, daba el ejemplo antes de que cuando sabéis que hace unos años, creo que una universidad norteamericana había estado haciendo unas investigaciones con un budista muy conocido, francés, Paul Ricard, creo que se llama Paul Ricard, ¿no? Sí. Y empezaron a estudiar qué pasaba, cómo funcionaba su cerebro, qué pasaba en su cerebro cuando estaba meditando. Después llegaron a la conclusión, lo vendían con mucho marketing, el hombre más feliz del mundo, ¿no? Lo vendían así, ¿no? Pues ahí estuvieron investigando y es lo que te decía antes, cuando estás en plena meditación, prácticamente al tener toda tu actividad concentrada aquí, prácticamente el resto del cerebro permanece en silencio. Por eso le dicen que le equiparan la meditación con el silencio neuronal. Entonces se supone que en ese estado tú consumes menos energía. En nuestra vida diaria, cotidiana, que no estamos meditando evidentemente, tendemos siempre a hacer actos inconscientes. Es que es así. Es el mecanismo que tiene nuestro cerebro, no lo podemos evitar. La obligación que tenemos nosotros es, sabiendo que nuestro cerebro está diseñado así, porque está diseñado así, no lo podemos evitar, porque nuestro subconsciente automatiza pensamientos y actos. Por eso nos hace, ¿cuántas veces vamos en el coche y vamos a trabajar y llega un momento, como estamos habituados, nuestro subconsciente graba ese funcionamiento? Y un día vienes aquí a yoga y de repente te encuentras en la carretera yendo para el trabajo. Y, joder, pero si voy a yoga. Pero ¿quién ha tomado la decisión? Tú no. No lo ha tomado tu mente consciente, lo ha tomado tu subconsciente, que ha respondido a un automatismo, va a ser automático. Entonces, a veces el automático es bueno porque nos ahorra energía, que es lo que decía antes, nos ahorra energía. Es un mecanismo de defensa que tiene el cerebro, pero nosotros, si somos conscientes, tenemos que evitar esos automatismos, haciendo que cada vez hagamos actos más conscientes y menos inconscientes, para lograr un objetivo, no ahorrar energía, que eso no es el objetivo. El objetivo principal es que eso nos va a permitir ser dueños y constructores de nuestra realidad y por lo tanto tener una percepción de la realidad objetiva más exacta, que no la tenemos. Esto podríamos compararlo con la famosa película de Matrix, ¿no? Decíamos que vivíamos en un mundo ilusorio, donde había unas máquinas que nos tenían ahí prisioneros y nos estaban haciendo vivir, introduciendo en nuestro cerebro una serie de experiencias, un mundo irreal, ilusorio, ¿no? Más o menos así. No sé si... Pues sí. Bueno. Hombre, no es un poco ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, hoy en día hay tantas teorías como respecto... Sí, pero que no es tanta ciencia ficción. La realidad es que nosotros tenemos una percepción. Esto lo haremos más bien en la segunda parte de la charla del Vedanta cuando hablemos, porque es una de las funciones de Chitta. Chitta, que es la responsable de crear una sucesión de imágenes, una de sus funciones es esa, la de completar las imágenes con la de su propia imagen, haciéndonos percibir pues la realidad de una forma totalmente distinta. ¿Algo más? A ver, aportar algo. Seguramente hay alguna de personas de vosotros que a lo mejor tenéis conocimientos más específicos sobre alguna de las cosas que hemos hablado y podéis aportar algo, a lo mejor. Venga. Hablarlo, si no, callad para siempre. En lo que decías de lo de las neuronas y tal, que se comentó durante muchos años, diciendo que las personas que consumían drogas y alcohol iban quemando las neuronas, ¿no? Pero resulta que se descubrió no hace mucho tiempo que eso no es real,
que a la final hay algo que se llama fuerza de voluntad, que cuando uno se pone a crear, a pensar, a meditar, cuando uno vive en el presente, cuando tú te haces dueño precisamente de tu mente, todo eso se recupera, porque empiezas como en la explicación que diste antes, de que cuando te concentras en un proyecto en particular y lo repites y lo repites y lo repites, empiezan las neuronas más a juntarse para... Se asocian para en este dar caso respuesta. también el cerebro, en el hecho de ahorrar energía, todo eso que está muerto, que supuestamente se creía que estaban muertas, resulta que con este tipo de sistema, tú forzando la situación, o en lo que le llaman la revolución del hecho de hacer, de buscar a que eso se dé, empiezan a revivirse todo ese tipo de neuronas y a crearse inclusive más de las que ya tenías. Pero eres tú el creador, que las tienes que forzar a que creen, o a que se activen, mejor dicho. ¿Sí? No, de todas formas también os comento una cosa por ahora, porque ya estamos un poco más distendidos. ¿Está grabando esto? Sí. ¿Está pasando a la posteridad? Sí, que si no quieres que pase a la posteridad... No, vamos a ser un poco incorrectos. Un poco incorrectos. Vamos a hablar de otras cosas. El libro ese que os citaba antes del Carl Priver, del Michael Talbot, hay una cosa ahí que se dice ahora que estamos hablando de percibir nuestro cerebro, que nos engaña. La memoria es altamente engañosa, nos engaña un montón. Pensamos que la información que hemos guardado allí y la vamos a ir a recuperar, y que la vamos a recuperar tal como la hemos guardado. No, señor. La memoria después la filtra y nos hace llegar una información que no es la que hemos guardado. Esto está demostrado, ¿eh? No lo digo yo. En ese libro, curiosamente, este hombre, el Carl Priver, que es un psicólogo, investigando cómo funcionaba el órgano de la visión y cómo funcionaba el mecanismo de la memoria, en sus investigaciones, empezó a descubrir cosas que le rompían todos los esquemas y todas las consideraciones que tenía hasta en la actualidad la ciencia. Y una de ellas fue que cuando estaba investigando tanto la memoria como la visión, comprobó, bueno, hasta ahora se creía que cuando nosotros a través de nuestros ojos vemos un objeto, la ciencia creía que lo que nosotros vemos se reflejaba en el cerebro imagen a imagen, uno a uno, lo que llaman los científicos uno a uno. Hoy en día ya se sabe que no es así. El que verdaderamente ve no son nuestros ojos no son simplemente ventanas a través de las cuales entra la luz. Y entonces se sensibilizan, se polarizan unas neuronas que están especializadas en la visión. Entonces reproducen la imagen en nuestro cerebro. Y quien verdaderamente ve es nuestro cerebro, que es el que realiza la interpretación. No ven los ojos, ve el cerebro. Entonces este señor, haciendo una serie de pruebas, empezó a eliminar, teóricamente, la ciencia consideraba que el órgano de visión estaba, digamos, localizado en una determinada parte del cerebro. Bien, vale. Pues si él fue a esa parte del cerebro, donde realmente se localizaba, que estaba ahí el órgano de la visión, o la función de ver, y empezó a eliminarlo. Y dijo, bueno, si lo voy eliminando, seguramente se notará. El animal, estamos hablando de experimentos con animales, ¿no? Pues no verá, o empezará a ver con dificultad, ¿no? Seguía viendo. Y llegó un momento que eliminó toda esa parte del cerebro. Y seguía viendo. Digo, no puede ser esto. Entonces esto le rompía totalmente los esquemas. Y eso fue lo que le llevó un día a elaborar la teoría de que el cerebro funciona como un holograma. Es decir, que la visión está, digamos, desarrollada en todo el cerebro. Y digo más, mira, y digo más. Con la memoria pasaba algo parecido. Y entonces este hombre desarrolló la teoría del holograma. Sabéis que un holograma tiene la característica que tú coges cualquier parte pequeña, por muy pequeña que sea del holograma, esa parte pequeña contiene el todo. Esa es la explicación. Es una teoría que no está evidentemente compartida por toda la comunidad científica, pero está bastante aceptada. Y ahora os voy a decir otra cosa. Con respecto, ahora me acordé. Con respecto al cerebro trino.
Hoy en día la comunidad científica considera de que, aunque no contradice esta visión de que hay 3 tipos de cerebro, y que cada uno tiene su función independiente y la realiza, hoy en día se ve al cerebro como un órgano más bien global, de tal forma que cualquier cambio o mutación, para que se convierta en un rasgo característico, acaba afectando totalmente al cerebro. Es decir, no queda, digamos, centrado en el reptiliano ni en el mamífero, no, acaba afectando al funcionamiento total del cerebro. Es una visión más global del cerebro. No es que la contradiga, es simplemente hay una visión más global del cerebro. Y esto también está un poco en consonancia, cuando hablábamos de esto de los poderes latentes del ser humano. En ese libro este hombre desarrolla habla de una serie de personas que tienen una serie de capacidades, fundamentalmente en la India, ¿no? Yogis o gurús que han alcanzado ciertos poderes verdaderamente espectaculares. Lo de la limitación es una tontería comparado con ellos. Es decir, llegan a materializar, manejan la energía, manejan la materia, materializan. Eso es verdaderamente espectacular, está investigado. No hay explicación normal, porque no se puede explicar, no se sabe ni cómo ni el por qué, pero esta gente tiene eso. Y es una de las cosas que muchas veces en teosofía, sobre todo Madame Blavatsky decía, con respecto a los famosos poderes siddhis, esos que se suelen alcanzar cuando una persona va avanzando en el proceso de autoconocimiento y de desarrollo espiritual, alcanzan unos ciertos poderes, no todos los mismos, unos desarrollan unos, otros desarrollan otros. Entonces decían que eso suponía un fuerte inconveniente en el avance espiritual, porque conducía al egoísmo espiritual, porque no había que centrarse en ello, porque algunos se quedan solamente en eso, en ellos. Bueno, yo quería aportar algo bueno. Sí, bueno, por favor. Yo quiero darte las gracias por esta charla tan interesante y enriquecedora, ¿no? Y aparte del libro que mencionaste de este psicólogo sobre el universo y el universo como holograma y todo eso, yo os invito a que leáis el libro de Madhava, El Sendero del Yoga, Los 5 departamentos de la mente, porque está genial, esclarecedor y de sencillo para llevar a la práctica en nuestra vida cotidiana y conocer cómo funciona la mente en estos 5 departamentos, y también os ayuda un montón a ser amigos y amigas de nuestra propia mente. Sobre todo el artículo del intelecto, lo que habla sobre el intelecto, que son varias páginas súper interesantes y está súper clarito y sencillo de entender. ¿Cómo se llama? Ahí lo dejo. El sendero del yoga de Madhava. El sendero del yoga. Muy bien. Está ahí. Pero la próxima charla tiene que dar la Pilar Chapela. Lo dejo ahí porque de verdad que es muy interesante lo que dice. Bueno, pues nada. ¿Hay algo más que queráis aportar o decir, preguntar o lo que sea? Porque las aportaciones que tenéis, las visiones también son importantes. No solamente el que diga el que está aquí haciendo de ponente, sino lo que representa. Vosotros también tenéis vuestro conocimiento, claro. Evidentemente. Nada más. Ya sabéis, o habláis o calláis para siempre.